Dicen que los verdaderos millonarios no aparecen en las listas de Forbes, no tienen perfiles en redes sociales, ni siquiera usan nombres reales. Y esta historia comienza con uno de ellos, un hombre al que solo conocen como el arquitecto, un individuo que nunca ha sido fotografiado dos veces con la misma cara, cuyas huellas digitales no coinciden en ningún registro y que vive en una mansión subterránea en algún lugar de los Balcanes. Fue él quien diseñó lo que algunos llaman el mecanismo, una red global de millonarios que se comunican únicamente por símbolos, utilizando una combinación de pintura, fragancia y arquitectura para codificar mensajes invisibles a los ojos no entrenados. Y fue justamente un joven programador argentino llamado Elías quien por accidente descifró una de estas comunicaciones mientras trabajaba como becario para una empresa de perfumes en Zúrich, cuando notó que cada fragancia tenía una estructura química con un patrón oculto que coincidía con coordenadas geográficas y fechas clave de eventos históricos. Al principio pensó que era una simple coincidencia, hasta que olió una fragancia llamada Anhelo de Fuego. Y esa misma noche, el edificio donde trabajaba fue evacuado por una explosión, cuyo origen jamás fue explicado por la prensa, aunque ningún medio logró cubrirlo del todo, porque la señal satelital cayó durante 7 minutos exactamente en ese cuadrante. Y lo más perturbador, los relojes de la ciudad se atrasaron todos, al mismo tiempo, exactamente 11 segundos. Desde ese día, Elías empezó a notar que lo seguían. Un hombre sin cejas que siempre vestía una bufanda roja aunque hiciera calor. Una mujer con ojos idénticos a los suyos, que afirmaba ser su madre pero hablaba con acento húngaro. Y un taxista que lo llevaba a lugares distintos de los que pedía, pero que le entregaba notas escritas en una letra que coincidía con la suya, aunque juraba no haberlas escrito nunca. En esas notas había frases como, ya cruzaste el umbral, la memoria no es tuya, o el arquitecto te está observando desde el reflejo del agua. En una de esas notas venía una dirección en Montenegro, y cuando viajó hasta allí encontró una biblioteca sin nombre, custodiada por un anciano que hablaba con la voz idéntica a la de su difunto abuelo, quien lo dejó pasar solo cuando recitó una frase que había soñado la noche anterior. El silencio de los ricos pesa más que el oro. Y dentro de la biblioteca, en un cuarto sin ventanas, halló un libro sin título, sin autor, sin páginas numeradas, donde la tinta solo se hacía visible con el calor de sus dedos. Y ese libro relataba con precisión su vida, pero con un detalle inquietante. Todo estaba escrito en pasado, incluso cosas que aún no le habían sucedido. Una página en particular lo perturbó más que las demás, porque decía, Elías descubrirá que la riqueza de estos hombres no está en sus cuentas bancarias, sino en su capacidad para alterar la percepción del tiempo. Y esa misma noche, al salir del edificio, no. Toque el cielo tenía una constelación distinta y que la gente hablaba un idioma parecido al español, pero con pequeñas diferencias que no podía explicar. Y cuando fue al hotel, el recepcionista le entregó una llave sin que él dijera una palabra. Y en el cuarto había un sobre con su nombre escrito a mano. Y adentro, una sola palabra. Recuerda. Fue entonces cuando empezó a tener sueños donde era otras personas. Un banquero suizo de los años 40, un inventor japonés desaparecido en 1992, una niña ciega en Nueva York que dibujaba símbolos en la pared, todos ellos conectados por un símbolo. Un ojo invertido dentro de un triángulo encerrado en un círculo, y en cada sueño, cada personaje mencionaba a alguien llamado Lázaro, quien parecía ser el enemigo del arquitecto, o su reflejo, o tal vez su creador. Nadie lo sabe. Con el tiempo, Elías descubrió que los millonarios de El Mecanismo no acumulaban dinero, sino identidades.
Eran hombres y mujeres que vivían múltiples vidas a la vez, cambiando de cuerpo cada vez que uno envejecía o perdía el control emocional. Gracias a una tecnología extraña que mezclaba neurociencia, alquimia y algo que parecía pura voluntad. Uno de ellos, la baronesa del norte, vivía en un tren que jamás se detenía y que cruzaba fronteras sin que nadie lo notara, y decía que había sido emperatriz, asesina, madre, traidora, dios y ladrón en distintas épocas. Otro, conocido como el contador de sombras, no hablaba con palabras, sino con relojes antiguos que marcaban diferentes tiempos según su estado de ánimo, y que podía hacerte olvidar quién eras con solo mostrarte una hora exacta. Todos ellos estaban unidos por una promesa. Nadie nos recordará, pero todos actuarán bajo nuestras reglas. Y en una reunión secreta, donde Elías fue admitido por error, aunque él sabía que nada en ese mundo era un error, escuchó la siguiente frase: el verdadero secreto de los millonarios es que no existen, al menos no en una sola versión. Y desde entonces ha estado intentando despertar. Pero cada vez que lo logra, hay un nuevo espejo, una nueva voz y una nueva historia por vivir.